Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 6 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @correvaletr. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con ganancias en medio de política monetaria expansiva en Europa y expectativa por tasas bajas por parte de la Reserva Federal. El dólar es el que sigue fortaleciéndose a nivel internacional, alcanzando mínimos frente al máximos, frente al euro, el euro mínimos frente al dólar. Y de hecho, tras la publicación de datos de empleo, el euro continuó con descensos hacia el 108.76. Continúa entonces la fortaleza del dólar a nivel internacional. En cuanto a acciones locales, retrocedieron en medio de debilidad del precio del petróleo. Básicamente los inventarios siguen siendo altos, el petróleo trata de recuperar en esa zona de comportamiento lateral, pero no ha podido ganar completamente tendencia, continúa del lado, y la fortaleza del dólar también lo sigue impactando de forma negativa, así que ese lateral en el precio del petróleo generó que las acciones colombianas tuvieran algo de debilidad en cuanto al movimiento alcista que se había registrado, o la presencia de compradores que se registró el día miércoles. Vamos entonces con noticias económicas del día de ayer. Los costos laborales de Estados Unidos en el cuarto trimestre suben 4%, superando el estimado. La productividad baja 2.3%. Tenemos aumento en costos, lo cual está haciendo pensar un poco a los analistas, bueno, qué tanto va a ser el crecimiento de utilidades frente al aumento de costos y posiblemente frente a algunos sectores de la economía frenen un poco el ritmo de crecimiento de utilidades. No quiere decir crisis, desaceleración, simplemente un poco de freno en el crecimiento. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo suben la semana pasada a 320.000, superando el estimado de 300.000, y los pedidos de fábrica de Estados Unidos cayeron 0,2% en febrero. El mercado esperaba ascenso de 0,2. Estos datos mixtos generaron el comportamiento de indecisión en el mercado internacional, que sigue esperando que la Reserva Federal mantenga tasas estables. Por eso la probabilidad ha venido disminuyendo en julio de 48. No obstante, no se descarta que con los datos de empleo que fueron publicados a las 8:30 el mercado esté cambiando un poco las probabilidades. Lo miraremos el lunes. Pero digamos que los datos de empleo empiezan a ser un poco más sólidos, restándole algo de tiempo a la Reserva Federal, aunque por ahora no. Digamos que falta que tenemos mejora en empleo, falta el componente de mejora en inflación para que tengamos la posibilidad de ascenso. Pero ya los datos de empleo siguen siendo sólidos en Estados Unidos y el VIX continúa por debajo de los 16, así que la tendencia continúa siendo hacia la tranquilidad en los mercados internacionales. Recordemos que noticias como la especulación de ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal podría ser un punto importante para tener de nuevo un ascenso en la volatilidad y una corrección en los índices accionarios. Por ahora el mercado continúa tranquilo y esa tranquilidad se traduce a Asia, donde en jornada docente de fundamentales económicos relevantes, básicamente la mayoría de acciones repuntaron, otras registraron algo de comportamiento mixto, pero simplemente algo de tranquilidad. Y en cuanto a mercados europeos, Europa inició el día con tímidas ganancias, esperadas de empleo de Estados Unidos ya están incrementando un poco los movimientos positivos. Después de la publicación de datos de empleo de Estados Unidos, los datos de empleo estuvieron por encima de lo esperado. Eso tiene dos análisis. ¿Cuáles son los dos análisis? Uno, básicamente la economía podría estar mucho mejor en 2015, y dos, también tendríamos un posible ascenso en tasa de interés. Así que eso puede generar algo de volatilidad el día de hoy, ya lo miraremos con gráficas. El crecimiento de PIB de la zona de euro no varía en su revisión, se mantiene en 0,3% y la producción industrial de Alemania crece 0,6 en enero, la variación en línea con el estimado con el mercado, así que los datos continúan siendo sólidos para Europa. Mercado colombiano con importantes noticias, entre ellas el nuevo presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, y tienen entonces un vicepresidente ejecutivo que es Camilo Marulanda. Por ahora, más importante que el tema del presidente de Ecopetrol es el tema del precio del petróleo. No importa en cierta medida quién sea el presidente, mientras el precio del petróleo continúe bajo, los trabajos siguen siendo difíciles para quien maneje la compañía. Acá lo que va a evaluar el mercado es qué tanto interfiere el tema político con el desempeño de la compañía, que ya sabemos que el mercado últimamente critica mucho el tema de seguir pagando dividendos, contemplando la dificultad en el precio del petróleo para el sector. Así que por ahora, digamos que no es una noticia que pueda generar cambios significativos. De hecho, sigue siendo el precio del petróleo la referencia más importante. Ya lo revisaremos en técnicos porque el sesgo sigue siendo bajista, mientras el petróleo se mantenga bajo. Noticia no tan buena para el mercado, de hecho no es buena. El IPC de febrero varió en 1.15%, superando en 0,56% el registro
del mismo mes del año anterior, lo que hace que la inflación 12 meses se ubique en 4.36. El mercado esperaba un ascenso de 3.8 a 3.88. El ascenso fue hasta el 4.36. Estamos por encima de la meta de inflación del Banco de la República del 2 al 4. También hay expectativas de fenómeno del Niño y alimentos contribuyeron con ascensos. Así que tenemos una devaluación de nuestra moneda que está importando inflación, se está sintiendo en el IPC. Con ese aumento en inflación, pues el Banco de la República no tiene posibilidad, no, sí tiene, pero disminuye la capacidad para actuar con recorte de tasas. De hecho, un recorte de tasas aumentaría aún más la devaluación y generaría mayor inflación. Así que está un poco atado para hacerle frente a la desaceleración económica. Ese punto es clave. La desaceleración de la economía por los bajos precios del petróleo, pues tendrá que esperar el Banco de la República para ver qué va a hacer. Tiene una tarea bastante complicada este año el Banco de la República, con una inflación creciente y una economía con señales de desaceleración económica ante los bajos precios del petróleo. Gran parte, incluso así como Ecopetrol, nuestra economía también, incluso la política monetaria está dependiendo mucho del precio del petróleo. De hecho, vámonos hacia los precios del petróleo. Las exportaciones en enero de 2015 fueron de 2.875 millones de dólares en Free On Board, el FOB, cayeron 40,2% frente al mismo mes del año anterior. Una caída significativa de las exportaciones, consecuencia de una caída de exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas con una caída del 56,1%. Dentro de ese segmento, las ventas externas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos cayeron 60,4%. Así que continúa la debilidad para el sector petrolero. También tenemos ETB propone dividendo de 19 pesos por acción pagados en una sola cuota el 26 de junio. Esa tasa de dividendo, vamos a traer nuestra calculadora, 19 dividido 450 o 470, es un retorno del 4%. Ya no es un retorno tan alto como antes, pero sigue siendo bueno. Eso simplemente justifica algo de lateralidad en el comportamiento del activo. Y Empresa Energía de Bogotá reporta alza de 16,3%, la utilidad neta vida que es 44,8% a 2.757 billones. No reporta utilidades durante noviembre y diciembre según el informe, así que no modifica el dividendo que había decretado de forma anticipada con resultados a octubre de 119 pesos por acción. Ya miraremos cómo se traduce eso en gráficas. Por ahora, la noticia importante del día es la tasa de desempleo de Estados Unidos, que baja de 5,6 a 5,5 en febrero. El mercado esperaba estabilidad en 5,6%. Perdón, bajó de 5,7 a 5,5. El mercado estaba esperando un descenso a 5,6. Corrijo. Y se crearon 295.000 empleos, superando el estimado 230. Es una cifra muy alta de generación de empleo. Por eso la fuerza del dólar, que baja a 108,81, 108,81 el descenso del dólar, del euro en estos momentos. Y el déficit de balanza comercial de Estados Unidos se reduce en enero de 46.600 millones a 41.800 millones. Lo que queda claro de estos datos económicos es la fortaleza del dólar. El problema de la fortaleza del dólar es que claramente impacta el crecimiento de los commodities. Eso está generando entonces fuerte caída en el oro, que va hasta $1.184 la onza, cayendo 16, casi 20 pesos desde el precios del día de ayer, y el petróleo que retrocedió levemente, ya lo vamos a revisar. A las 3 de la tarde tenemos créditos del consumidor. Para tener en cuenta, la próxima semana escasa de fundamentales económicos. Se destacan el jueves y el viernes ventas al por menor, IPP y sentimiento del consumidor. Vamos a iniciar una semana con muy pocos fundamentales, así que el sentimiento de hoy podría extenderse para el inicio de la próxima semana. En términos generales, los mercados internacionales avanzan junto con el dólar en medio de mejores datos de empleo de Estados Unidos. No obstante, hay que tener en cuenta el mercado internacional, la volatilidad que puede generar la expectativa por ascenso en tasa de interés. Puede ser una jornada de indecisión, de volatilidad. Si logra cerrar por encima de los soportes de corto plazo, el sesgo se mantiene alcista. Si llega a romper los soportes de corto plazo, quiere decir que el mercado se va a preocupar por el ascenso en tasa de interés y podríamos tener una corrección más fuerte. Vamos a estar atentos a esos niveles de soporte. Y en cuanto al mercado local, podría continuar con descensos, en medio de ascenso del IPC. Nuestras noticias van en sentido contrario a lo que es el mercado de Estados Unidos, con noticias de menores exportaciones, aumento en inflación y bajos precios del petróleo. El panorama es bastante complicado en términos de fundamentales, así que no se descarta que la presión bajista pueda continuar para nuestro mercado, independiente de lo que pase en el mercado internacional. Vamos entonces con gráficos. Bueno, hay 3 preguntas
Vamos primero con esas preguntas antes de pasar a si la inflación sube, ¿debería subir la tasa del Banco de la República? En teoría, digamos que la idea, la meta del Banco de la República es mantener bajo control la inflación, mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana y pues está presionado, aunque puede decir, bueno, esto es algo temporal por el tema de alimentos y la devaluación, esperamos que en el mediano o largo plazo se estabilice y pueden darle algo de tiempo al ascenso de tasa de interés con este tipo de comentarios. No obstante, si la tendencia continúa, claramente lo tendría que presionar. Recordemos que el ascenso en tasa de interés no le gusta mucho al mercado y también daría señales de desaceleración económica más fuerte. Está dura la tarea del Banco de la República. Bueno, acá Mariana nos envía una página para mirar el precio del petróleo, ya la compartiremos con ustedes. Dow Jones, 1800, 1800, 100 ha sido el soporte de las últimas 2 semanas. Mientras aguante ese nivel de precio hay posibilidad de continuar a 18.500. Si logra cerrar hoy por debajo, ya saben que la primera hora puede ser de volatilidad. Si cierra por debajo de los 18, no descartamos una corrección más fuerte ante la especulación del mercado por posible ascenso tasa FED. Dependerá de los 18, 18, sí en ese nivel. El IPSA, 4.000 contra 3.900. Continúa el sesgo bajista para el activo mientras esté por debajo de los 4.000, aún puede descender a los 3.900. Y en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, 13.580, solo superando esta zona de los 13.580, 13.600, podríamos tener de nuevo sesgo alcista. El dólar en el mercado colombiano, uno de los puntos más importantes es el 520. Mientras esté sobre 520, aún hay posibilidad de continuar con los ascensos. La tendencia sigue siendo alcista, nos acercamos a máximos históricos, el mercado considera o ha aparecido vendedores, pero los compradores siguen fuertes. Si bien aparecieron en jornadas previas, ese 520 es la zona de soporte importante. Mientras se mantenga sobre ese nivel, no se descarta que el ascenso pueda continuar. Y vamos con el petróleo, donde nos comparten hoy una gráfica. Voy a traerla, voy a demorar un poquito mientras escribo acá. La traigo a la pantalla. Daily FX, aquí también pueden ver, es el mismo graficador, de hecho. Aquí está, bueno, aquí está el Brent. Y tienen el WTI, los dos en este caso una diferencia de casi $10 por barril. Es probable que tengan que ajustar un poco, se ve claramente la tendencia de los dos activos. La diferencia se ha ampliado de forma considerable, pero vamos a ver si nos dejan pintar. Bueno, en este sí, súper, muchas gracias Mariana Montoya por esa información. Volvemos a tener graficador en la parte derecha en esta página. Así que vámonos con velas de 1 hora para el WTI. Este es nuestro conocido lateral. Se mantiene dentro de esta zona. Recordemos que había roto durante la semana, ha cambiado a tendencia alcista después de romper esta línea de tendencia. De hecho, se mantuvo sobre tendencia alcista en jornadas previas y hoy vuelve a ese nivel. Ahí aparecen compradores. Si rompe esos 50-50, no se descarta que podamos descender de nuevo a los 48-60, iniciar otra vez algo de presión bajista de corto plazo. De lo contrario, si supera los 51.20 podría volver a tener algo de sesgo alcista hacia los 52.50, 53. Importante los 51.20 en el corto plazo como resistencia. Si llega a romper esta zona de soporte, no se descarta que la presión bajista pueda continuar bajo los escenarios probables y líneas de tendencia con las cuales hemos oscilado en el corto plazo. Importante, está justo en la zona de soporte en estos momentos. Muchas gracias por esa página. Y vamos con el euro que alcanza los 108,80, 108,80 para el euro en el día de hoy. Y el índice Colcap, vamos entonces con nuestro graficador, el de la plataforma. Y si bien aparecieron compradores, recuerden, si llega a romper el 305, la presión bajista puede volver y continuar y anular la posibilidad de rebote técnico. Ese es el problema de los rebotes técnicos o de los movimientos de pullback, que puede ser que se den o pueden que no. Por eso es importante el soporte de corto plazo. La ruptura del 305 podría acelerar la caída en el índice accionario. Con el ascenso en inflación, los bancos serían los más preocupados frente a ese panorama. Aumento en inflación, disminuye el poder adquisitivo de las personas, aumenta la probabilidad de mora en los créditos, genera expectativa de ascenso en tasa de interés y por lo tanto menor demanda de créditos y menor de crecimiento probable de la economía. Así que sigue bajo problemas el sector financiero, 62.000 en las acciones del sector financiero, no el sector financiero, las acciones, 62.000, la resistencia, mientras estemos por debajo de ese nivel, aún hay posibilidad de descender a 58, 58.700, 58.200, esta zona de soporte 62 sigue siendo la resistencia para Bogotá.
BBC que recuperó terreno en el día de ayer. Lo importante es la ruptura del 19 para tener probabilidad de rebote hacia los 20 días. De lo contrario, simplemente un rebote dentro de la ya conocida tendencia bajista. Si vuelve a romper el 18.40, ahora 18.40 la presión bajista volvería. 18.40 contra 19, los dos niveles importantes. Vamos con Celsia, que intentó repuntar en jornada previa, pero aparecieron de nuevo los vendedores. Recuerden que lo que era soporte era resistencia, el 5.000, 5.100 es la zona de resistencia de rebotes dentro de tendencia bajista que no ha cambiado. Vamos a dejar hoy el soporte, tiene bastante presión bajista, la verdad, 4.760. Si logra aguantar 4.760, aún existe la posibilidad de continuar con el rebote. Si pierde los 4.760, la presión bajista podría volver al activo. Las zonas de resistencia siguen siendo 5.000, 5.100, resistencias de lo que se mantiene como tendencia bajista para Celsia. Y Semargos también continúa con los descensos, después de haber roto los 9.000. Continuó su avance hacia 8.500. La resistencia está entre 9.000 y 8.700. Mientras esté por debajo de esos niveles, la probabilidad de descenso continúa siendo alta, con zona de soporte cercana a los 8.100, 7.900. 8.700, 9.000, las resistencias de tendencia bajista para la acción de Cementos Argos, que continúa bajo presión. Cemex Latam Holding, misma situación, después de haber roto los 14.800 se impulsó con más fuerza a la baja, rompiendo incluso esta pequeña línea, estando en mínimos. Si no logra recuperar pronto los 14.400, mientras esté por debajo de los 14.400, aún hay posibilidad de descensos a 13.600, 13.000, continuar con la tendencia bajista. De 14.300, resistencia de corto plazo, 14.800, la más fuerte, la tendencia sigue siendo bajista. Canacol retrocediendo en el día de ayer, rompiendo un poco los 6.000, las zonas de soporte, 5.400 contra 6.300, 6.400. Hay posibilidad de oscilar en el lateral, bajar un poco la tendencia, la volatilidad, a un comportamiento lateral. Este comportamiento podría salir solo con un fuerte ascenso del petróleo o una fuerte caída en la dirección del petróleo. Ahora tendremos algo más de correlación con el precio del petróleo en el corto plazo. La correlación diaria y móvil ha estado incrementándose. Corficol aparecen levemente compradores, aunque la tendencia sigue siendo bajista. Mientras esté por debajo de los 37, 37.500, 37.600, aún simplemente es un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Solo superando esta zona de máximos, esta línea de tendencia, hablaríamos de un sesgo más alcista para Corficol. Es 37.700, la resistencia importante para este activo. El mercado está en una lucha de compradores y vendedores. El lateral se apoderó de Ecopetrol. Vamos a ver cómo reacciona el tema del cambio de presidente. Agrega un toque más político a la presidencia de Ecopetrol, lo cual puede ser, digamos que el mercado esperaba un poco mejor o miraba con mejor ojos a alguien menos alejado de la política, razón por la cual mientras esté por debajo de los 2.000 hay posibilidad de continuar con descensos. El tema del dividendo lo sigue sosteniendo un poco, así que no se descarta baja volatilidad e indecisión, pero mientras esté por debajo de los 2.000 la presión podría continuar siendo bajista con poca volatilidad y escenario lateral probable. Empresa Energía de Bogotá desciende, continúa lateral, los resultados ya se conocían entonces desde octubre, no hay cambios significativos, continúa entonces el comportamiento lateral para Empresa Energía de Bogotá, espera información sobre el proceso de venta. Construcciones del Cóndor no marca precio, mientras esté por debajo de 1.500 aún puede descender a 1.530, 1.520 como zonas de soporte. Vamos con Enca, no marca precio desde el 3, sigue estando en su lateral de los 12.80, 13 contra 11.60, no hay cambios por ahora. ETB anunciando dividendo de 19 pesos, pues el mercado posiblemente estaba esperando un poco el dividendo, aunque la mayoría pensaba que no cuente la inversión, así que si logra mantener sobre 4.70 aún puede volver a 500 y 510. No se espera un rally alcista significativo, pero sí algo de fuerza alcista de corto plazo. Si por alguna razón rompe los 4.70, quiere decir que el mercado no se alegra por el tema del dividendo, lo tenía entonces descontado, y podría volver al 4.50, siendo un escenario lateral levemente alcista como el más probable. Si logra aguantar mínimos, el escenario levemente alcista es el más probable. Si rompe mínimos, el escenario lateral continuaría como el próximo movimiento. Éxito, intentando hacer su pullback hacia los 25.200. Recordemos esa zona de 25.200, 25.300. Si logra pasar esos niveles, habría posibilidad de 26.300. Si no logra pasar esos niveles y por el contrario rompe los 24.300, 24.300 el soporte de corto plazo, podríamos volver a tener presión bajista adicional. Nos vamos con un grupo Argos. Mientras continúe por debajo de los 18,
aún existe la posibilidad de continuar con descensos. Aparecieron compradores, pero pueden generar un rebote al 18 o un descenso adicional hacia 16.600, 16.400. Estamos en la zona o de pullback o de continuar con descensos, pero lo importante acá es el 18, la resistencia de la tendencia bajista. Grupo Aval no logró mantenerse sobre los 1200, así que mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista podría continuar para el activo. 1200 solo cerrando por encima anularía un poco la presión bajista después de intentarlo en jornadas previas. Grupo Sura, el pullback hacia 34, 200. Si logra superar esos niveles, habría posibilidad de volver a los 35.600, 36, resistencias fuertes. Mientras esté por debajo de 34.200, aún hay posibilidad de descender a 32, 31. Así que importante el 34, 34.200 como las resistencias fuertes para Grupo Sura. ISAM, 7.500, el soporte. Si hay ruptura de 7.500 podemos descender hacia los 7.200, 7.000. Mientras esté por debajo de ese nivel, los 8.000 siguen por encima, siguen siendo los 8.000 la resistencia. La tendencia, igual que el resto del mercado, sigue siendo bajista, solo superando los 8.000 hablaríamos de mayor fuerza compradora. Por ahora está 7.500 contra 8.000. Si hay ruptura de 7.500, también el sesgo empezaría a ser bajista. Isagen continúa oscilando, pero el mercado tiene susto de esos 3.200. Recordemos que hay un volumen alto atrapado en esa zona y los vendedores aparecen. Así que es probable que hasta que no se conozca la intención de mayores compradores, la oscilación siga siendo 3.000 a 3.200. Simplemente a espera de mayor información. Los vendedores están apareciendo con fuerza en los 3.200, generando ese movimiento de indecisión y de comportamiento lateral. Ahora se está hablando otra vez de fenómeno del niño para este año, que ya se está empezando a formar. Hay algunas noticias sobre ese tema. También tenemos lo que es la perspectiva de menor crecimiento de la economía, que pesa sobre la valoración de los activos de nuestra economía, de las empresas de nuestra economía y de nuestra bolsa. Así que dejemos ese 3.000, 3.200 como un escenario muy probable por ahora. El oro descendiendo a esta hora, $1.183 por onza, así que 1.800 el soporte. Si logra aguantarlo, puede rebotar los 2.000, no hay una correlación con el oro para nada. Si logra romper 1.800, no se descarta que pueda extender un poco el descenso 7 veces hasta 720. No hay mucho volumen tampoco en este activo. Nutresa, los compradores siguen apareciendo con buen volumen en la zona de mínimos de los 23.200. Que podría dar espacio y que mientras esté sobre ese nivel pueda tener un rebote técnico 25, 25.200. Simplemente un rebote técnico, un rebote dentro de tendencia bajista. Si no logra superar pronto esos niveles y hay ruptura a los 23.200, o sea, si lo busca pronto aumenta la probabilidad de nueva ruptura. Por ahora los compradores están defendiendo esta zona de soporte, intentando algo de rebote técnico para el activo. Compradores apareciendo en movimientos técnicos. Preferencial Aval, si no logra cerrar hoy por encima de los 1.200, existe la probabilidad de continuar con descensos hacia 1.150. Preferencial Avianca se ha tornado algo lateral, pero se mantiene sobre los 3.750. Mientras esté sobre 3.750, el sesgo del activo permanece siendo alcista, con posibilidad de avanzar. Hay choque entre compradores y vendedores, algo de indecisión. Si rompe los 3.750, no se descarta una caída hacia los 3.600, siguiente nivel de soporte. Bancolombia continúa bajo presión y con el nuevo ascenso de inflación, pues también, aunque ya estamos llegando a la banda inferior de Bollinger, así que mientras esté por debajo de los 25.200, hay posibilidad de continuar con descensos a 24.500, 24.300, 25.200 la resistencia importante para poder repuntar un poco más hacia los 26, que después de ese dato de inflación se consolida como una resistencia mucho más fuerte. 25.226 los niveles de resistencia. Preferencial Cementos Argos, mientras esté por debajo de los 8.500, no se descarta que la presión bajista pueda continuar, igual que la ordinaria. Preferencial de Avienda se devuelve con fuerza y rompe el soporte del 26, 25.900. Mientras esté por debajo de los 25.800, la presión es bajista hacia los 24. 25.800 la resistencia de presión bajista hacia los 24. Preferencial Grupo Argos los 18, la resistencia importante mientras esté por debajo de los 18. Aún puede continuar la presión bajista para preferencial Grupo Argos y los 34, 34.100, la resistencia del pullback, también de presión bajista de preferencial Grupo Sura. Se acerca Pacific Rubiales a los 7.100, hay noticias sobre negociaciones del campo Rubiales, no obstante, pese a esos ruidos fundamental, la ruptura del 7.100 podría generar descensos adicionales en el activo importante de esos 7.100, el petróleo en este momento está a 50,41. En comportamiento lateral, 7.100, solo superando los 8.900 hablaríamos de tener un sesgo más alcista por gráficas. Continuamos por debajo de promedios móviles
El activo ruptura de 700 podría incrementar la presión bajista. No tenemos claros soportes en esas zonas. Terpel, marca precio de lado, sigue estando lateral, no hay niveles claros para actualizar. Y Valorem, que se mantiene sobre los 3.90, mientras esté sobre ese nivel aún hay sesgo alcista, solo perdiendo ese nivel podría volver hacia la zona de los 3.70, 3.75. Así que en términos generales nuestro mercado no recibe buenas noticias en el día de hoy. Así que inflación alta, bajas exportaciones, sobre todo cayendo en exportación de crudo, el precio del petróleo se mantiene lateral relativamente bajo. Así que la presión bajista podría ser el común denominador. Recordemos que solo superando resistencias de corto plazo hablaríamos de un cambio de sesgo. Vamos entonces con las preguntas. Bueno, y en el mercado internacional no descarten volatilidad porque los buenos datos de empleo también pueden generar especulación sobre el ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Así que los soportes de corto plazo serán importantes para definir si aguanta la tendencia alcista o hay cambio de dirección. Bueno, vamos con preguntas. Las herramientas de graficador de petróleo en la página de LiveChart están disponibles. Solo hay que activar la barra en la flecha casi imperceptible en el centro de la parte izquierda. Muchas gracias por la información. Voy a probarla de una vez. Casi imperceptible en la parte izquierda. No, de hecho el casi imperceptible para mí es imperceptible de hecho. No sé si me puedas guiar parte izquierda, una flecha, parte izquierda. Flecha. No la veo. Bueno, si puedes escribirme por favor porque no la encontré. Para bien, ¿qué puede ponderar más? El precio del petróleo y la situación del país. El mercado lo está meditando y dependerá cómo lo resolvemos con el 3600. Si el 3600 se va a romper es que les importa mucho más la correlación con el resto de los activos. Si logra aguantar el 3600 aún existe la probabilidad de poner el precio del petróleo que siguen siendo el 30% de los costos. El petróleo rompió los 50-50 que dijiste, o sea que puede ir a los 48. Sí, está justo ahí en esos niveles. Lo que llamamos es un pullback. De hecho hagámoslo con gráficas, ¿qué está pasando? No, me rindo. La encontré, voy a volver al que nos... Mariana, es este. Este es esta flechita. Vamos a ver si yo la oculto o no. Ya. Listo, ahí está en este punto. Aún está, digamos que peleando en el soporte. Ya la ruptura es que lo rompa y haga el pullback. En teoría de Charles Henry Dow. Pero si no logra recuperar pronto los 50-60, el descenso continúa. Al 50-60 es ahora la resistencia de corto plazo. Por ahora existe la probabilidad de descensos. Si no, pues el mercado cerraría y volvería a tener algo de presión alcista. Acá 50-60, ahí está justo en ese punto, está peleando contra el soporte. Está bastante interesante el movimiento. Mirando los promedios móviles de 20 y 40 de PREX, se aprecia que comienza un cruce de los mismos. ¿Esto podría generar un cambio de tendencia? No necesariamente un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el precio, primero tiene que cruzar el precio, o sea, el precio por encima y después cruzarse los promedios. Si el precio logra ubicarse por encima de los promedios móviles y se cruzan, sí nos daría esa posibilidad. Ese es el 8900. De lo contrario, continuamos por debajo de los promedios móviles. Un poco debajo de la gráfica. Bueno, lo probaré ahorita más tarde. Gracias por la información. Hacia la mitad está a la izquierda, en la mitad de la pantalla a la izquierda donde dice petróleo. ¿Cuál era? ¿Era este? La parte izquierda casi en la mitad donde dice petróleo. Donde dice petróleo en la parte izquierda. Ya la vi. Pues sí, es que el tono. Listo, muchas gracias por la información. Aparecieron entonces de nuevo las herramientas. Ya la vi, gracias por la información. Bueno, entonces muy atentos a la cotización del precio del petróleo. No descarten leve presión bajista. Recuerden que desde el próximo lunes, tendremos cambio de horario. Desde el próximo lunes el comité inicia a las 7:35, el mercado abre a las 8:30. Tenemos cambio a horario de verano en los Estados Unidos, así que se adelanta toda una hora. Apertura del mercado 8:30, cierre 3 de la tarde, comité 7:35. Muy buen día para todos.